posibilitan que semana tras semana estemos proponiendo a la ciudad nuevos modelos humanos dignos de emular y de adoptar como propios muchos de los conceptos e ideas que se escuchan en nuestras conferencias. Un saludo también especial para los que han llegado al Zoom, los que se están conectando y los que van a observar después esta conferencia en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Esta es la octava actividad del año 2025 y la sexta virtual. Es también nuestra actividad número 484 en nuestra vida institucional de 19 años de la Fundación, que cumpliremos Dios mediante dentro de un mes y un día, es decir, el 5 de mayo próximo. Atención a nuestras próximas actividades. El viernes 11 de abril estará con nosotros el doctor Tomás Esteves Bianchini con su conferencia "Es el sol, no el gas carbónico y no eres culpable. La falacia climática actual". El viernes 18 de abril, Viernes Santo, a las 6 de la tarde, en el Parque Simón Bolívar del barrio Colzar, entregaremos a los ciudadanos de Cúcuta y a los viajeros un gran concierto de música sacra con el grupo coral Cantores de Asaf de Barranquilla. El miércoles 23 de abril, Día del Idioma, tendremos dentro de la Bohemia, institución que queda en la avenida Tercera con calle 17 esquina, al grupo literario El Zaguán, al frente de un merecido homenaje póstumo al doctor David Bonel Rovira, fallecido el domingo 12 de enero del presente año. Y el viernes 25 de abril estará con nosotros el doctor Stevenson Marulanda Plata, presidente nacional del Colegio Médico, y su conferencia "Círculos Morales del Genoma. Existe una fuerza primigenia, potencial e invisible que explique el comportamiento de la humanidad a lo largo de la historia". Este evento será presencial y se llevará a cabo en el Salón Chaillot del Hotel Casino Internacional. Esperamos una gran presencia de los médicos de la ciudad. Como pueden colegir de la programación anterior, seguimos en la tónica de presentarles conferencistas y conferencias sobre temas y problemáticas interesantes, actuales, internas, nacionales e internacionales, que agreguen valor a cada una de las personas que se conecten o asistan a la actividad presencial. También es importante decirle que la Fundación espera que los asistentes propongan temas y personajes de trayectoria para invitarles a participar en nuestro programa académico cultural. Pasando al tema de hoy, viernes 4 de abril, en la sexta actividad virtual, tendremos con nosotros desde Bucaramanga al doctor Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Pro Santander. Señoras y señores, el doctor Remolina Pulido es ciudadano santanderiano, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, máster en Asuntos Públicos del Instituto de Estudios Políticos de París, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externada de Colombia. Se ha desempeñado como director de Desarrollo Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública, director encargado de Descentralización y Desarrollo Regional, subdirector de Fortalecimiento Institucional Territorial y subdirector de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Regalías del Departamento Nacional de Planeación. Ha sido asesor del despacho de la Procuraduría General de la Nación, con funciones en el Grupo de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública y en la Delegatura para la Descentralización en las Entidades Territoriales, consultor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y analista en el Royal Bank of Scotland en París. Actualmente es columnista del periódico Vanguardia y profesor universitario en Gestión Pública de la Universidad Externada de Colombia y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP. Pro Santander es una entidad que une al empresariado santanderiano para contribuir al desarrollo sostenible del departamento
a partir de una visión de futuro que beneficie a todos los colombianos, a todos los ciudadanos. En Cúcuta, nosotros tenemos un hijo legítimo de la Fundación Cultural El 5 a las 5 que se denomina Procúcuta, que es muy joven y está en manos del doctor Antonio Ríos López, quien que ha venido creciendo de la mano de él en forma progresiva. Se espera consolidar su trabajo para llegar a ser un importante centro de pensamiento regional. Queremos trabajar observando las principales entidades pro del país para lograr los objetivos de buscar el progreso y desarrollo regionales sobre la base de una visión de largo plazo. Señoras y señores, espero que preparen sus preguntas para que una vez terminada la conferencia del doctor Remolina Pulido, las coloquen en el chat para ser leídas por nuestro logístico Ángel López. Muchas gracias por su atención y siga por favor, doctor Juan Pablo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué gusto saludarlos. Mil gracias, Patrocinio, a Jairo, a todo el grupo de los 5 a las 5 por la invitación. Para nosotros es muy valioso poder tener este espacio de conversación. Yo le pedí que me acompañaran a dos personas. Acá está Víctor Solano, que es del equipo de ProSantander, con el propósito de tomar nota en dado caso en que se establezcan temas o algunas actividades a realizar. También le pedí a Diego Tarazona, quien es el CEO y el cofundador de Campus Lands, em, que tiene presencia en el Catatumbo. Hay una historia muy interesante, si no la han escuchado, que se puedan enterar ustedes de esta labor que hace Campus Lands en el Catatumbo, particularmente en Tibú. Entonces ahora, cuando él se conecte, poderle dar un espacio breve para que él les comparta la experiencia que viene teniendo en esta zona. Así que para nosotros es un gusto. Yo tengo un par de videos, también algunas ayudas, pero la idea es que lo conversemos. Si ustedes tienen preguntas, no duden en interrumpirme. Em, Digamos, el objetivo es presentarles un poco sobre ProSantander y cómo esta entidad se ha conformado y qué tipo de resultados se han logrado. Entiendo que han tenido contacto también con otras pros. Me parece genial, digamos, ese proceso de conversación, de exploración con otras organizaciones pro. Yo lo hice cuando se reactivó ProSantander y fue supremamente útil. Me dijo María Viviana Botero, que es la presidenta de Pro Antioquia, que ustedes la contactaron. Así que me parece genial. Entonces, un poco Diego les estaba contando de Campus Lands, Diego. No sé si me escucha. Hola, Juan, sí. Em, y, y no sé si arrancamos, es decir, lo quiero de pronto liberar, ¿sí? Em, o, o, o si después, porque pues arranco con la presentación de ProSantander y, y no sé si la incorporamos después o no sé cómo está de tiempo, Diego. Juan, no, si quiere, yo me guío por usted, usted me dirá. Yo me ajusto a usted. Yo primero, bueno, primero que todo, saludarlo a todos, darle mucho la gracia a todos por este espacio y yo me alineo, o sea, no hay problema. Yo me alineo a la agenda de ustedes y tengo todo el tiempo. Magnífico.
Entonces, como les decía, Diego está haciendo una extraordinaria labor de formación en Tibú, que es una experiencia muy concreta que quiero que conozcan. Pero entonces arranquemos. Quiero empezar con un video sobre Pro Santander. Entonces, acá les voy a presentar este video. Somos una fuerza que convoca, que une y reúne, que invita al trabajo en equipo, porque en Santander tenemos mucho por hacer, por mostrar y por crecer. Valoramos la grandeza de nuestra tierra y nuestra biodiversidad, porque de su cuidado y gestión sostenible depende el legado que entregaremos a las futuras generaciones. Le apostamos a la grandeza de nuestra gente y su capacidad de liderazgo, porque son sus ideas, iniciativas y acciones las herramientas que mueven e inspiran nuestra evolución. Apoyamos la grandeza de nuestro tejido empresarial, porque allí está la fuente constante de innovación, tecnología, generación de empleo, bienestar económico y progreso social. Creemos en la grandeza de nuestra historia, porque somos herederos de un espíritu aguerrido, luchador y respetuoso de los valores de la familia, la libertad y el amor por el trabajo. Somos grandes, muy grandes, y juntos como santandereanos activaremos esa grandeza para generar desarrollo y progreso sostenible para todos. Pro Santander, por la grandeza. Bueno, este es, ahorita en unos segundos salgo de acá, salgo de acá y vuelvo a... Bueno, muy bien. Bueno, buenos días para todos. Me alegra mucho saludarlos. Pero Soy un María Diana Botero, momentico, presidenta de ProAntioquia. En algo se nombre de la Red Pro, disparó. Ya, un segundo, pena con ustedes. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, señor, sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, Pro Santander es un centro de incidencia, de movilización de capital empresarial, intelectual, social, que busca contribuir en la construcción y ejecución de una visión compartida del desarrollo de Santander. Eh, Normalmente este tipo de organizaciones se se clasifican como un centro de pensamiento, pero nosotros dijimos, nosotros no somos centro de pensamiento, sino también de acción, como un think y action tank. Pero luego conversando con algunos personas nos dicen, oiga, usted no es ni think ni action, sino un shape tank, ¿sí? Un tanque de amoldamiento de incidencia, ¿sí? Porque normalmente los que piensan, nosotros contratamos o interactuamos con las universidades, los que ejecutan, que podríamos llamar así el action tank, son ya, digamos que organizaciones que, eh, repito, digamos, se remangan a hacer las cosas. Nosotros lo que hacemos es incidir eh, con el propósito, uno, de movilizar diferentes actores en la identificación y promoción de proyectos y prioridades estratégicas para el desarrollo y que finalmente se hagan realidad. Entonces, aquí vemos la estructura de la estrategia de ProSantander, que está compuesta de tres elementos en particular. Uno, que se denomina el largo plazo.
es muy importante entender, yo creo que aquí el señor alcalde pues lo conoce muy bien y todos ustedes, que el desarrollo es de largo aliento. Es muy común que llega una nueva administración y prácticamente desecha lo anterior, desecha los buenas intenciones de los que lo han precedido y simplemente se estanca el desarrollo. Y acá lo más importante es que esos actores que no tienen una visión cortoplacista se unan para defender el largo plazo. Y por consiguiente el empresariado, la sociedad civil, las universidades tienen esa vocación. Entonces, es un elemento fundamental de la acción que realiza ProSantander, es la mirada de largo plazo que trascienda los mandatos electorales. Otro elemento fundamental y es la articulación. Estamos hablando de problemáticas supremamente complejas. Y cuando hablamos de este tipo de desafíos, hay que ser conscientes, primero, que el sector privado no se puede abstraer de esa conversación. Y entender también que el sector público no va a lograr ser efectivo en la solución de los problemas si no es a través de un esfuerzo articulado entre múltiples actores. Entonces, la necesidad de generar sinergias es fundamental si se quiere realmente resolver de manera efectiva las problemáticas. De lo contrario, a lo mejor se van a hacer avances, pero no van a ser sostenibles. Y con un propósito muy explícito, que es la vocería y la incidencia. Es decir, lo que hace ProSantander no es simplemente que hayan recomendaciones o que hayan ideas, sino que realmente se ejecuten esas ideas. Es decir, si ProSantander empuja proyectos, empuja iniciativas y no tiene incidencia, está fracasando. ProSantander debe generar insumos para la toma de decisiones a partir de esos dos elementos. Ahora bien, cuando ya empezamos a desarrollar la estrategia, tenemos tres pilares fundamentales de la estrategia de ProSantander. Uno que se denomina empresarios conscientes, que sin duda es el pilar fundamental de ProSantander en el sentido de cómo promovemos un empresariado, como su nombre lo dice, consciente. ¿En qué entendemos por un empresariado consciente? Es un empresariado de avanzada que impacta positivamente a cada uno de los grupos de interés. Es decir, que beneficia, genera un impacto positivo a los proveedores, a los trabajadores, a los clientes, a los accionistas, a la comunidad, y dentro de la comunidad evidentemente está el medio ambiente. Y necesitamos que cada vez hayan más empresarios con este tipo de calidades. Entonces acá se generan toda una serie de actividades que de hecho Víctor Solano, que nos acompaña hoy, es el coordinador de la línea Empresarios Conscientes. Tenemos otra línea que se denomina Estado Eficiente y Bienes Públicos, que está enfocada en cómo generamos recomendaciones e incidencia en el sector público, particularmente en infraestructura. Y en infraestructura, porque hemos evidenciado que Santander tiene un gran déficit en materia de infraestructura. De hecho, Santander ocupa el puesto número 29 en vías primarias en buen estado, pese a que es la cuarta economía que más le aporta al PIB del país. Entonces, ahí tenemos un reto importante. De hecho, ahí hay un punto que se denomina IDESAN, y
Hoy los pensé mucho porque tuve una conversación con Jean-Philippe Penin, que es eh, el belga más cucuteño que puede haber y que tiene una experiencia muy importante en estructuración de proyectos y vamos a hacer un trabajo conjunto con el propósito de reformar una entidad que se llama el Instituto de Desarrollo de Santander, con el propósito de convertirla realmente en una estructuradora y gestora de proyectos estratégicos de desarrollo, como a lo mejor esta entidad tiene la capacidad para estructurar asociaciones público-privadas. Entonces, no es simplemente pedirle al gobierno nacional, sino también a nivel local, cómo generamos esas capacidades en gestión de proyectos. También tenemos otros proyectos o otras líneas, como es el tema del desarrollo ambiental. Nosotros compartimos acá entonces dos elementos fundamentales en materia de infraestructura y desarrollo ambiental con Norte de Santander. Sin duda la vía Bucaramanga, Pamplona, Pamplona, Cúcuta, que luego podemos hablar un poco sobre eso. Y también los páramos. Entonces, ahí compartimos lo que es el páramo de Santurbán, el páramo de Amorzadero, en fin. Y básicamente en el marco de esas dos líneas se ha girado un poco el trabajo que ha hecho la RAP del Gran Santander. Tenemos otro en la ¿Qué? ciudad, que es que tenemos una sola ciudad con 4 gerentes, que son 4 alcaldes. Tenemos 72 concejales. Tenemos un desafío en materia de coordinación metropolitana bastante grande. Y bajo esta línea un poco lo que buscamos es tratar de animar conversaciones que permitan resolver esos desafíos. Y tenemos una herramienta muy potente que es el programa Bucaramanga Metropolitana, ¿cómo vamos? Entonces, varias ciudades del país, alrededor de, que son más de 40 ciudades que tienen cómo vamos. Cuando se reactivó Pro Santander, se identificó que el programa estaba muerto. Pro Santander se lo echó al hombro y lo rescató. Y ha sido muy importante y ahora no solo tenemos un cómo vamos a nivel del área metropolitana, sino también a nivel departamental, unos datos a nivel departamental, que eso lo tenemos con Antioquia. Eh, Incluso estamos haciendo también un informe de calidad de vida para Barrancabermeja, otra ciudad muy importante del departamento de Santander. En fin, digamos, estos son los tipos de iniciativas que se desarrollan a través de este pilar. Hay un tercer pilar que se denomina tiquetes de nuevos futuros, que tiquetes es como la, la entrada, ¿no? Cuando uno paga un tiquete o tiene el tiquete en las manos, es la boleta de entrada a nuevas oportunidades de desarrollo. Aquí nos hemos concentrado particularmente en temas de transición energética, pero también formación técnica para el trabajo y de ahí el trabajo que venimos haciendo con Campus Lands de acompañamiento, de cómo estructurar el primer esquema de pago por resultados en el departamento de Santander y eso lo hicimos con Campus Lands que ahora más adelante les contará. Y tenemos un eje transversal que se denomina el Informe de Desarrollo de Santander y la receta para el desarrollo sostenible de Santander. Digamos que todos estos elementos estaban destinados, por un lado, en los empresarios, el otro pilar, pues digamos que la audiencia es sobre todo el gobierno nacional, la gobernación, en fin, pero hay un punto esencial y es cómo también Pro Santander impacta a la ciudadanía. Y aquí surge
la receta para el desarrollo sostenible de Santander, que nosotros empezamos a generar todo un acúmulo de publicaciones, etcétera, pero necesitábamos estructurar toda esa información de tal manera que que se pueda transmitir de manera digerible a, a la ciudadanía en general, para que la ciudadanía pueda apropiarse de esa información. Entonces, esa es básicamente la estructura de la estrategia de ProSantander. Lo que está en el fondo de esta estrategia es esta frase de Stefan Schmidheiny, que nos gusta mucho, que es un filántropo suizo, que dice: no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. Es decir, el entorno importa. Y ahí, a partir de esa concepción, de ese ADN que tienen cada una de las empresas de ProSantander, es que las empresas pudieron unirse con el propósito de impactar de manera articulada. Teníamos un desafío, y es que no existía una agenda compartida, articulada del desarrollo. Cuando venía el presidente de la República, el presidente le preguntaba al empresario X cuáles son los problemas de Santander. Ese empresario X le daba una respuesta, el empresario Y le daba otra respuesta, el empresario Z otra respuesta. Lo mismo con cada congresista. Y al final el presidente decía: lo primero que ustedes tienen que hacer es ponerse de acuerdo. Y cuando se pongan de acuerdo, me avisan. Y finalmente no pasaba nada, porque no nos poníamos de acuerdo. Entonces, acá lo que el empresariado entendió es que debía unirse y estableció unos valores de esa unión. Entonces, tenemos acá una serie de valores que ustedes ven en pantalla. Uno, la participación, una participación estratégica del empresariado en el desarrollo regional. No es una participación asistencialista o cortoplacista, sino acá se ponen sobre la mesa temas de desarrollo estructurales. Dos, el interés general. Esta es una frase de la directora de la PRO de Nueva York, que dice: primero la región, segundo la región, tercero la región. Es decir, los empresarios, cuando entran a ProSantander, se quitan el sombrero de sus empresas, se quitan el sombrero de sus gremios y se ponen el sombrero de el departamento de Santander. Es decir, no es una entidad que va a velar por los intereses de un sector económico en particular, no, sino de la región en su conjunto. Aquí la diferencia entre las pros y los gremios tienen un enfoque particularmente de sector económico y velan por las empresas de ese sector económico, ya sean los constructores, los industriales, los comerciantes, las avícolas, en fin. ProSantander no. ProSantander vela por el territorio, es decir, que su unidad de observación es la jurisdicción o la región de Santander y sus alrededores. Tres, la neutralidad. ProSantander no toma posiciones electorales. Vamos a acompañar a fulano o sutano en su proceso electoral. No. Esto es, digamos, apolítico, evidentemente. Cada uno de los empresarios que hace parte de ProSantander, pues tiene su alineación política, pero eso lo hace de manera individual. Aquí se hablan de proyectos, de iniciativas y cómo sacar adelante esos proyectos. Cuatro, la independencia.
La independencia es fundamental. Nosotros creemos que este es un valor esencial en las PROS, que es la autonomía en la toma de decisiones de dos factores. Uno, evidentemente, el sector público. Por eso, Pro Santander no recibe recursos del sector público. Hay otras PROS que tienen en su gobierno corporativo el sector público. Nosotros creemos que no es conveniente, que es muy importante que se mantenga esa autonomía e independencia y también autonomía e independencia frente a algunas otras orientaciones, por ejemplo, del nivel nacional, como sucede con los gremios. Muchos gremios tienen gerencias o oficinas regionales que dependen en buena medida del gobierno nacional. Acá no. Acá Pro Santander o las PROS no dependen de una PRO a nivel nacional. Algunos dicen, no, ¿ustedes qué tienen que ver con ProColombia? Nada, no tenemos nada que ver, digamos, pues más allá de poder articular esfuerzos, en fin, en algunas cosas, pero ProColombia no es el papá de las otras PROS que son a nivel departamental, sino ProColombia es una entidad pública y las PROS generalmente son entidades o organizaciones de carácter privado. La complementariedad, eso es fundamental, que lo hablábamos con el segundo aspecto de Pro Santander, es la generación de sinergias. Los recursos son muy limitados y por lo tanto necesitamos sacar el mejor provecho de cada una de las organizaciones que están existentes en el territorio. Entonces acá, digamos, lo que hacemos es, mire, Cámara de Comercio, si usted, el core de su labor es el desarrollo empresarial, pues usted se va a encargar de eso. Nosotros no lo vamos a hacer, sino más bien cómo le ayudamos a la Cámara de Comercio para que lo haga mejor. También existen otras organizaciones como es el Inves en Santander. Pro Santander no es un Inves y apoya al Inves para que haga bien su labor. De hecho, la Cámara de Comercio tiene un rol particular en Pro Santander y por lo tanto ocupa un puesto fijo en la junta directiva de Pro Santander. ¿Sí? Hay dos entidades que tienen puesto fijo, que es el rector de la UNAP, que fue entidad fundadora y que ha acogido por décadas a Pro Santander, y está el presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio. Entonces, esos son los únicos dos posiciones que tienen puesto fijo, y ahí se busca es articular y también un mensaje importante de generación de sinergias con dos actores muy relevantes, que es la academia y la institucionalidad empresarial. 6, la inclusión. Pro Santander, cuando nace, que nace en 1986, eran alrededor de 10, 12 empresas y ahí se quedaron. No habían más. Y lo que sucedió es que el tejido empresarial santanderiano ha cambiado significativamente y acá no es solo lo que llaman los cacaos, no, acá es todo el empresariado, todas las personas que tienen la voluntad de apoyar el desarrollo empresarial, cómo nos unimos, que compartimos estos valores para trabajar en equipo por el desarrollo. Entonces, la inclusión empresarial es fundamental, la inclusión generacional, la inclusión de género, el diálogo es esencial. Que el presidente no les gustó. Bueno, pues es el presidente, que el alcalde es el alcalde, el gobernador, y siempre a disposición de tener un diálogo permanente con las diferentes instituciones y actores del desarrollo, pero con dos elementos fundamentales, que es la rigurosidad. Es decir, tener conversaciones basadas en evidencia, basadas en la ciencia, basadas en datos, con un propósito siempre, que es orientado a resultados. Es decir,
un enfoque siempre propositivo, encaminado a la acción. Entonces, aquí tenemos un poco lo que sustenta a esta organización. Cuando arrancamos Pro Santander, eran 12 miembros que estaban estaban en una hoja de papel, ¿sí? Pero cuando fuimos a preguntarles a ellos, Iba por la mitad del momento 6. ok, magnífico. Entonces, bueno, estoy esperando aquí que vuelva el internet del computador para poderles proyectar, pero les voy conversando entonces aquí a través del celular. Qué pena por la interrupción. Entonces, el tema de la inclusión empresarial es fundamental. Eh, Les decía que en un comienzo Pro Santander nació con mucha fuerza y cuando eh, recibimos a Pro Santander en el 2019, existían 12 empresas que hacían parte de Pro Santander. Pro Santander nace en 1986, es decir, tiene varias décadas de existencia, pero tuvo un proceso o quedó inactiva por alrededor de 12 años. Y luego de ese proceso, se dijo o se pensó en revisar qué hacer con Pro Santander. Y ahí se encontró que existían 12 empresas que hacían parte, pero cuando fuimos a contactarlas, muchas de esas no sabían que hacían parte de Pro Santander. Es decir, prácticamente no eran 12, sino era 0, porque ninguna de esas empresas contribuía o estaba al tanto, ya se habían dejado de pagar cuotas, en fin, 12 años de inactividad. Y un elemento fundamental o una de las grandes críticas es que Pro Santander es de los cacaos. Y aquí se quiso romper con eso y por eso uno de los valores fundamentales es la inclusión empresarial. Y eso ha generado un desarrollo importante donde cuando arrancamos en esta segunda etapa de ver que eran 0 empresas, a hoy que hacen parte de Pro Santander. Entonces ha sido una evolución significativa. En ese entonces, muchos de los empresarios decían, o muchas de las empresas, de la gente decía, mire, usted no se va a poder reactivar Pro Santander, porque los santanderianos son tacaños y además son envidiosos, y eso no va a ocurrir. Pues bien, algunos decían, mire, si se logra 10 empresas, las sacamos del estadio. Sería algo histórico. Hoy son 82 empresas unidas trabajando por el desarrollo de Santander. Es la Pro que más empresas tiene. Y eso nos hace muy orgullosos. De hecho, ayer tuvimos nuestra asamblea. Tuvimos un quórum de alrededor del 70%. Entonces, fue realmente muy, muy valioso ver este compromiso de las empresas por el desarrollo de Santander.
Otro elemento fundamental, entonces les decía, otro de los valores es el diálogo permanente con las instituciones. Muchos a veces no están de acuerdo o no con el presidente, con el gobernador o con el alcalde de turno. Acá siempre Pro Santander está a disposición de, de los gobernantes con el propósito de empujar esa agenda, una agenda que tiene como propósito o ese diálogo tiene como propósito ser propositivo. Aquí estoy volviendo. Listo, yo creo que ya con el computador puedo compartirle la presentación. Entonces, un segundo, el anfitrión, para poder compartir la presentación, Listo, ya les puedes compartir. agradezco. Listo, entonces aquí vemos la presentación. Aquí vemos el avance en materia del número de empresas. Entonces pasamos de 19 empresas a 82 empresas. Aquí hay que actualizar esta imagen. Aquí vemos cómo ha crecido a través del tiempo, es decir, que había un apetito del sector empresarial por unirse en esa construcción de el desarrollo de Santander. Esta es la estructura, tiene una asamblea donde están los diferentes miembros, luego tiene una junta directiva en la que están 2 invitados, y luego tiene una dirección ejecutiva y un equipo mínimo, somos 6 personas. Y por aparte, también operamos el programa Bucaramanga Metropolitana Como Vamos, que tiene, digamos, su independencia, su presupuesto propio y sus socios correspondientes. Esta es la junta directiva de Pro Santander. El presidente de la junta directiva es Rafael Marín Valencia, su vicepresidente Juan Camilo Montoya, y tiene un cúmulo de empresarios significativos del departamento. Tenemos a 2 miembros independientes, que es Nelson Castañeda y Luis Fernando Ramírez, que viven en Bogotá, pero ellos ayudan permanentemente con contactos, con ideas, viajan a Bucaramanga, nos generan insumos en la toma de decisiones, en fin. Aquí vemos ese proceso que les señalaba, cómo se constituye Pro Santander en el 86, en un periodo de inactividad entre el 2006 y el 2018, y luego se reactiva Pro Santander. Y se reactiva con una gran necesidad de poder superar ese estancamiento económico que viene evidenciándose en la región. Si ustedes ven en esa gráfica, prácticamente en la última década estamos creciendo muy poco, 1.7%, cuando a nivel nacional se está creciendo a 2.6%. Es decir, que nos estamos estancando económicamente. Y eso se ve reflejado en indicadores de pobreza, como es en el área metropolitana. Nosotros en el área metropolitana, el 2014, Bucaramanga fue reconocido como la ciudad con menor pobreza de Colombia. Hoy ocupamos el puesto número 10º. Es decir, ahí tenemos un reto enorme. Y ante esa situación, pues el empresariado dijo, nos vamos a unir, queremos contribuir a que las cosas tienen que cambiar, no podemos seguir haciendo lo mismo. De la manera como estamos operando, no estamos teniendo los resultados. Y en ese proceso de análisis de este tipo de organizaciones, revisamos literatura internacional. Hay un concepto que se llama impacto colectivo, que se lo recomiendo mucho,
que surge en la Universidad de Stanford, en el Stanford Innovation Review, donde varios señalan que a problemáticas complejas lo que se necesita son esfuerzos colectivos y eso requiere una metodología, entre esas tener una organización en que haga las veces de columna vertebral y Pro Santander ayuda como esa entidad organizadora que se remanga porque estén los diferentes actores reunidos para que las conversaciones se dan. Yo de aquí quiero rescatar era la problemática inicial. La problemática era, uno, no existía un espacio de articulación del empresariado que tuviera como eje de la conversación el desarrollo regional. Existían espacios que incluían el desarrollo regional, pero no era solo el desarrollo regional. Y ahí se empezaba a confundir entre desarrollo regional, de pronto interés gremial, de pronto interés en algunas temáticas, en fin, acá no, acá, digamos, es un espacio donde solo se impulsa el desarrollo regional. Dos, tenemos una fragilidad de las instituciones públicas y estos puentes no existían. El puente entre el sector público, la dirigencia política y la dirigencia empresarial no se estaba dando. El uno decía que lo único que le interesaba era la plata, el otro que es el clientelismo, en fin, y había un distanciamiento y por lo tanto no había una apropiación de una agenda compartida. Entonces, Pro Santander ha permitido eso y quiero señalarles algunos logros. Primero, documentos, información, datos, informes, de la mano con el cómo vamos. Yo creo que ya vamos más o menos en unos 30 documentos que empiezan a alimentar la discusión sobre las políticas públicas, sobre los proyectos. Dos, también empezamos a participar activamente al interior de diferentes espacios de conversación y toma de decisiones. Por ejemplo, hay un tema fundamental que es la navegabilidad del río Magdalena. El río Magdalena atraviesa pues todo el departamento, el costado occidental de Santander, es fundamental. Nosotros no tenemos salida al mar, pero tenemos salida al río Magdalena. Pero Santander siempre le había dado la espalda al río Magdalena. Hoy hacemos parte de la junta directiva de Cor Magdalena. Y entonces empezamos a copar ciertos espacios institucionales. Y eso ha hecho que se empiece a generar una confianza también con la bancada parlamentaria, con las diferentes instituciones públicas. Y aquí les comento este logro que fue muy importante en los últimos años. 36 proyectos para presentar en el Plan Nacional de Desarrollo y de hecho fueron adoptados, fueron incorporados 26 de esos 36 proyectos que suman más de 15 billones de pesos. Entonces, fue un gran logro que no pensábamos que lo íbamos a alcanzar, pero finalmente ese proceso de empezar a establecer una agenda compartida se materializó en la formulación de un plan de desarrollo que incorporara los diferentes proyectos y ya el presidente de la República no nos va a decir, no, es que ustedes se tienen que coordinar, no, sino es más bien, señor presidente, ya están los proyectos, más bien cómo le ayudamos para que esos proyectos se ejecuten. Hacemos parte de la Red PRO, somos 11 PROs en el país, que hace unos meses tuvimos en Bucaramanga un encuentro, el cuarto encuentro nacional de la Red PRO, que se fijó 40 proyectos prioritarios, posiblemente algo que no había ocurrido antes, y es que las regiones se pusieron de acuerdo en cuáles son la agenda de desarrollo para el país, es decir, una agenda de desarrollo para el país desde las regiones. Ustedes pueden
conocer más en detalle de esos proyectos. Este es las personas que lideran la Red Pro, ustedes ven ahí en pantalla. También hacemos parte del Comité Intergremial de Santander. En fin, esto es Pro Santander. Bueno, aquí tengo el tema financiero, cuánto pagan, las cuotas que se pagan por cada uno de los miembros es dependiendo de los ingresos operacionales de cada una de las empresas. Evidentemente, pues lo que pagan en, en, en Pro Santander es mucho menos que lo que se paga en Pro Bogotá o en Pro Antioquia, en Pro Pacífico, pues el tejido empresarial es diferente. Entonces, cada pro empieza a adaptarse de acuerdo a sus particularidades. No quiero cerrar sin mencionar, y aquí creo que estoy compartiendo, voy a compartir pantalla. Y ustedes ven la conexión con Venezuela. Este es uno de los proyectos prioritarios para el departamento de Santander, que de hecho quedó incorporado en los proyectos en el marco de la Red Pro. Y para nosotros, esta conexión es fundamental. Aquí ustedes ven, digamos, el mapa, evidentemente la frontera más extensa y viva del país, más de 2.200 kilómetros. Estamos hablando de 3 millones de venezolanos en Colombia, por lo menos 3 millones de colombianos en Venezuela, pero esa relación comercial se ha ido deteriorando, se deterioró a través del tiempo. Los expertos en comercio exterior dicen, Santander se empina y ve a Venezuela, pero hay un abismo en la mitad. Y ese abismo en la mitad es producto a que no tenemos vías. Entonces tenemos la vía Cúcuta-Pamplona, pero entre Pamplona y Bucaramanga, aquí con el doctor Hunda hemos trabajado mucho para impulsar que ese proyecto se reactive. No hemos tenido receptividad por parte del gobierno nacional. El gobierno nacional liquidó la concesión y abandonó el proyecto, porque uno puede decir, listo, liquide el contrato, pero el proyecto sigue vivo, tiene licencia ambiental, se eliminaron o se reasignaron las vigencias futuras que se tenían de más de 2 billones de pesos para este proyecto. Y no es solo Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, sino Bucaramanga, Barbosa, Bogotá. El corredor, vemos que hay un corredor fundamental que es el que ustedes ven en pantalla, que es entre Cúcuta y Bogotá. Y bueno, con esto quiero terminar y si les parece, le damos paso a Diego para que en 5 minutos nos cuente la experiencia de Campus Lans en Tibú y luego si abrimos para preguntas y respuestas. No sé si Diego me está escuchando. Em, Ahí veo Campus Lans que está silenciado, pero bueno, de pronto ahora que se conecte le damos la palabra. Em, Ayer tuvimos la asamblea de Pro Santander, tocamos otro tema de la mayor importancia, que es el fracking. Eh, Yo- todo, la gente no habla de ese tema, es una palabra casi que prohibida y nosotros dedicamos la Asamblea de Pro Santander a hablar de fracking, otro tema que yo creo que puede ser también de interés del desarrollo de los hidrocarburos, de cómo podemos desarrollar los temas energéticos para el país. Pero bueno, ya que está Diego aquí acompañándonos, yo quiero darle la palabra a Diego para que muy brevemente nos comente, Diego, lo que está haciendo en Campus Land. Yo sé que usted estuvo en Cúcuta, creo que hablando con varios empresarios
pero quería aprovechar este espacio para que escucharan este trabajo que viene haciendo Campus Lance en Norte de Santander. Hola a todos, Juan Pablo, ¿me escucha? Sí, señor, adelante. Bueno, Juan Pablo, ¿me pueden permitir para compartir pantalla? Ya, ahí está viendo la pantalla. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Una consulta, ¿las cámaras ustedes la están viendo o no? Solo la pantalla. Solo la pantalla. Ok, listo. Eh, bueno, no, mire, básicamente a todos, un gusto, Diego Tarazona, de aquí de Bucaramanga. Contarles un poquito de Campulan. Campulan es una iniciativa privada que arrancó hace 4 años, este es nuestro quinto año. Arrancó en medio de la pandemia desde una empresa dedicada al software, a desarrollar software. Y en medio de la transformación del mundo y de lo que estábamos viendo en la pandemia, la necesidad de talento digital nos empezó a tocar las puertas y decidimos empezar a formar. Nuestra necesidad era formar 20 personas y pues el proyecto hoy se transformó y estamos formando un poquito casi las 1.000 personas a nivel país y de las cuales 500 están acá en Bucaramanga. Y en Norte de Santander, pues darle la buena noticia y es que en Norte de Santander arrancamos en Cúcuta hace un mes a formar en Cúcuta, pero hace un año arrancamos un proyecto en Tibú Norte de Santander gracias a la invitación de la Universidad Uniminuto. Entonces la Universidad Uniminuto nos dijo, oiga, venga, Tibú, ¿usted qué opina de Tibú? Yo le dije, Tibú, pues no he ido, nunca he ido, pero pues conozco lo que todo el mundo sabe de Tibú cuando escucha Tibú, pero ¿qué quiere? Entonces me dijeron, no, ¿qué posibilidad hay de ir, conocer y ver si arrancamos? Y nada, nos hicieron la invitación, fuimos, nos gustó el proyecto y le apostamos en conjunto la Universidad de un Minuto y nosotros, y se han venido sumando otros empresarios a apoyar a Tibú. Entonces en Tibú arrancamos hace un año, exactamente en febrero del 2024 y hoy tenemos casi 40 jóvenes a 3 meses de finalizar un proceso de formación como los primeros 40 programadores de Tibú. Entonces, Campulan, dándole un contexto, pues básicamente Campulan encontró una problemática interesante y es que, pues, todos lo sabemos, ¿no? Pero cuando vemos los números, pues quedamos impactados y es que el 80% de la población en Colombia es estrato 1, 2, 3 y solo el 18-20% es 4, 5, 6. Y ya que nuestros hijos nacen ahí, tienen la posibilidad de nacer en ese estrato 4, 5, 6, tienen el privilegio y unos derechos de cuna ganado. Y el primero es que a los 17 años no solo son bachilleres, sino tienen habilidades digitales, inglés y mundo. Pero el 80% de la población no. La realidad es que ellos, si les va bien, son bachilleres. Pero después de terminar el bachillerato viene el segundo reto y es alcanzar la educación superior. Y estadística en Colombia dice que solo de los colegios públicos del estrato 1, 2, 3 que se gradúan de bachillerato a los 17 años, solo 5 y 10 acceden a la educación superior, pero solo la mitad de esos 5 termina, o sea, 2,5. O sea, ¿qué quiere decir? Que casi que 7 de 10 jóvenes que terminan el bachillerato a los 17 años no acceden a la educación superior o no la terminaron. ¿Y cuál es el camino de esos 7? Pues ser ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, pues Colombia es el país número uno en estos momentos en el indicador mundial, con mayor población, casi 3 millones de jóvenes en ese indicador. Un joven entre los 17 y 29 años de edad que ni estudia ni trabaja. 2, migrantes. 3, trabajo formal, pero si no estudia, pues un salario mínimo. 4, la informalidad. 5, madres adolescentes. Colombia tiene más de 100.000 madres adolescentes todos los años y más del 90% de estas madres adolescentes son estrato 1, 2, 3. Y 6, ilegalidad. O sea, 6 caminos que le garantizan a esta población dos cosas: no salir nunca de ese estrato y que su siguiente generación van a hacer ahí y va a repetir la misma historia. Entonces, ahí fue cuando vimos un problema diferente y dijimos, la programación puede ser un medio y puede ser un camino para esta población y para esta nueva generación. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a desarrollar un programa de formación que no dure más de un año, pero que cuando termine le garantice su primer empleo y que ese empleo no gane un salario mínimo,
sino arranque con 2 salarios y que esa empresa que lo contrata le permita tener un crecimiento acelerado y que en un año no gane 2, sino pueda ganar 3 o 4 salarios. Y 4, que es lo más importante, y es que ese conocimiento que adquiera le dé un pasaporte al mundo. Es que sin necesidad de irme de mi pueblo, de mi ciudad, yo me pueda quedar acá trabajando de manera remota. Y vimos que la cuarta revolución industrial era la que permitía una gran demanda con buenos salarios y también trabajar remotamente. Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos un programa y acá Pro Santander jugó un papel importante porque el concepto del cohete social nació en Pro Santander, nació en la visión de Pro Santander y de Juan Pablo, porque decíamos que hemos terminado de desarrollar es un proyecto que transforme vidas. Entonces, ¿qué dijimos? 5 pasos. El primero, vamos a enseñar programación, inglés y habilidades blandas. Nos concentramos en formar las 3, programación, inglés y habilidades blandas. Segundo, el 85% de nuestra población es estrato 1, 2, 3, es población vulnerable. 3, fue un reto enorme y es que el 3 necesitábamos que se formaran en solo un año. Entonces, es un programa 100% intensivo, 11 horas diarias. Y acá los invito a hacer un alto y hacer cálculos. 11 horas diarias por 10 meses son 2.100 horas de formación. Cuando hablamos de 2.100 horas de formación, son aproximadamente las horas de formación de 6 semestres. Un semestre de universidad tiene 4 horas diarias, por 5 días a la semana son 20, por 4 semanas al mes son 80, por 4 meses y medio son 360 horas versus 2.100 horas. Entonces, de una u otra forma, no es que el programa sea más fácil, sino que es más difícil, porque lo que se va a aprender en 3 años toca aprenderlo en uno. Eso hacía el cuarto punto, y es que la modalidad tenía que ser presencial, no podía ser virtual, por 2 razones, o por varias razones. Primero, porque nadie aguanta 11 horas diarias. Y segundo, porque la población vulnerable a la que queríamos ir diría no tiene computador en la casa, no tiene internet y no tiene el entorno adecuado. Entonces dijimos, tiene que ser presencial. Y 5, de nada sirven las anteriores si no garantizamos empleo. Entonces, nuestro foco no es formar, sino es emplear. Entonces, hoy el 86% de la población que finaliza, eh, un segundo, el 86% de la población que finaliza con nosotros se emplea en máximo 90 días. En los primeros 90 días le garantizamos empleo hoy al 86% de la población que termina la reforma con nosotros. Y el proyecto de Tibú, les quiero presentar el proyecto de Tibú, que es un proyecto de Norte Santander que ya arrancó y que es una realidad. ¿Me confirma si están escuchando el audio? Bienvenidos a Tibú, No, una Sí, tierra sí, de sí, escucha. ubicada en el noreste de Colombia. Tibú ha sido por décadas un territorio marcado por la violencia y la ilegalidad. La presencia de grupos armados y una economía basada en recursos ilícitos ha definido su realidad. Pero en medio de la adversidad hay jóvenes con sueños, hay talento esperando oportunidad. Campus llegó para transformar esa realidad. Como centro de movilidad social, nuestro propósito es brindar oportunidades a jóvenes de escasos recursos, sin experiencia en programación, pero con un enorme potencial, a través de un entrenamiento intensivo en desarrollo de software, inglés y habilidades socioemocionales. Estos jóvenes están construyendo. Hace un año, muchos de ellos no sabían qué era programación. Hoy están escribiendo líneas de código Nuestra meta es clara, lograr que más del 80% de nuestros estudiantes accedan a empleos. Se paró la grabación. Estamos logrando. El 70% de quienes terminan el programa trabajan de manera remota desde sus hogares, mientras que el 30% se trasladan a otras ciudades donde sus talentos son altamente valorados. Hoy están a solo un paso de lograr. En 2025, 37 jóvenes se graduarán como programadores, 37 vidas con un nuevo horizonte, 37 familias con un futuro más brillante. Y esto es solo el comienzo. Pero soñemos más grande. ¿Qué pasaría si
En lugar de 37, Tibú tuviera 1.000 programadores trabajando de manera remota para Colombia y el mundo, con el apoyo de empresarios, aliados y visionarios, podemos hacer que este sueño se cumpla. Aquí, en Tibú, no solo programamos código, programamos el futuro. Entonces, un segundo. Bueno, este es un resumen del proyecto de Tibú. Y pues nada, hoy el reto que tenemos nosotros en Tibú, ya no es que los jóvenes finalicen, ya los jóvenes están finalizando y están 3 meses. Es que haya una segunda corte, porque estos 37 jóvenes ya tienen el empleo asegurado, pero se volvieron los 37, o sea, ya no son 37 personas que reto es emplearse, ya lo tienen asegurado. Ya las empresas hoy que los van a contratar ya están y están esperando que termine el proceso, pero ahora es que arranquemos una nueva segunda corte. Y para eso, pues, tenemos que buscar empresarios que se quieran sumar al proceso, porque esos 37 jóvenes se volvieron nuevos referentes en Tibú. Ahorita hay más de 100 personas tocando las puertas preguntando a nosotros cuándo van a abrir otra corte, pero hoy no hay otra corte todavía, porque pues en estos momentos la Universidad Uniminuto y Campulan se sumaron, pusieron el capital y los estudiantes no pagaron nada, 100% gratuito, y no somos públicos, somos una entidad privada, pero lo que queremos es despertar en los empresarios de la región, porque nosotros no somos de la región, no estamos acá, estamos muy cerca, pero ya hicimos este primer esfuerzo, es cómo hacemos para que esto no se apague y sigan habiendo más nuevas cortes. Entonces, nada, este era un resumen del proyecto. Juan Pablo y Pro Santander nos han ayudado a liderar en Santander, en Bucaramanga, específicamente este proyecto. Y hoy tenemos 500 jóvenes a los cuales estamos garantizando el empleo por año. ¿Cuánto se van a ganar estos jóvenes, Diego? El promedio salario arranca en 2.053.000, pero hemos tenido jóvenes de 2.500.000 y 3 millones de pesos. O sea, los jóvenes de Tibú que duraron ¿cuánto tiempo de formación? En Tibú hubo un tema especial porque la lógica con la que llegaron, digamos, fue más baja. Entonces hicimos un programa de 15 meses, pero normalmente duran 10 meses. O sea, 15 meses. ¿Y qué edad promedio tienen? En Tibú la edad promedio es 20. 20 años y van a empezar a ganarse por lo menos 2 millones de pesos, ¿cierto? 2.100.000. 2.100.000. Ok. Es decir, que se logró a través de una formación en capacidades digitales de programación, lograr sacar estos jóvenes prácticamente de la guerra para conectarlos con el mundo y generarle unos recursos importantes que prácticamente escalan, rompen con las condiciones sociales que venían desde generaciones. eh, Les permite, de hecho, poder incrementar 5 años hasta 5 millones de pesos y no más. Entonces, quería compartirles también esta buena práctica o esta iniciativa de Campulans. Las personas pues interesadas pueden contactar luego a Diego. Y así que abiertos a preguntas, comentarios. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Aló. Muchas gracias, profesor Molina, doctor Diego, por la presentación. Me parece que hubo una buena demostración de lo que están haciendo ustedes allá, no solamente en la región de Santander del Sur, sino también en el norte de Santander, en la parte más comprometida y peligrosa del departamento norte de Santander. Abrimos el espacio de preguntas. Los que estén interesados en participar, o levanta la mano y joven Ángel, que le dan la palabra.
¿sí? Creo que en el chat hay una pregunta, pero si forma la voy a leer. Sí, Eh, señor. Juan Pablo, gracias por sus consejos. Profúcuta es una Nobel corporación en proceso de consolidación, pero además de la carretera Bucaramanga-Pamplona, ¿en qué temas podemos hacer una gran alianza gremial? Bueno, sí, digamos, la vía yo creo que es importante seguirlo trabajando de manera articulado, pero también hay otros temas en los que podemos trabajar. Uno podría ser, por ejemplo, que es cómo fortalecer esas capacidades técnicas de pronto no solo en el Catatumbo, sino también en Cúcuta, con iniciativas como Campus Lands, que ya se ha probado que se logró, pero que necesitan apoyo y que necesitan un empresariado que respalde este tipo de iniciativas. Esa podría ser uno de los temas a tratar. También cómo eh, aprovechar la frontera. Algunos hablan de cómo extender la frontera hasta Bucaramanga. Eh, Creemos que Colombia tiene un mercado natural que es Venezuela y no se está aprovechando de manera adecuada y que debemos prepararnos eventualmente para una posible reactivación del país. Algunos pues ya piensan que no es posible, pero eh, yo creo que eso va a venir tarde que temprano, pero lo que no siento es que nos estemos preparando para eso. ¿Sí? Y también todas las ideas que ustedes consideren, pues bienvenidas para trabajar de la mano. De hecho, también había un proyecto incluso de zona franca. Entiendo, no sé, Francisco Hunda, si nos puede orientar, pero también Francisco ha estado muy al tanto de estas relaciones entre el departamento de Santander y Norte de Santander. Y ahí yo creo que tenemos muchas temáticas de cómo aunar esfuerzos. Esta pregunta mía es más para Diego que para usted, doctor Remolina. Se habla en el gobierno de Petro de la Universidad del Catatumbo, con toda mm, modestia, quiero decir que conozco algo del tema y me parece un exabrupto que se piense en ese proyecto, porque una universidad no la conforman cuatro paredes, no se van haciendo eh, las, lo que es la estructura física, sino todo el esquema de desarrollo de una universidad, como puede ser tener en cuenta la parte social, la parte económica, el sostenimiento de la universidad, etcétera. ¿Qué puede pensar usted, doctor Diego, al respecto? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. Bueno, yo, yo creo que hoy el mundo nos está dando una gran posibilidad y es que antes, o sea, lo único que no ha cambiado en el mundo es que la única forma de salir adelante es a través de la educación. O sea, un ser humano, si quiere salir adelante, tiene que educarse para poder adquirir conocimiento y con el conocimiento transformar su vida y vivir de ello. Entonces, la educación es algo que no ha cambiado en el concepto de lo que le transforma la vida a un ser humano, es educación. Lo que ha cambiado es la forma como podemos adquirir ese ¿Cómo le conocimiento. va? 88-263-872. Hola, Francisco. Listo, puede seguir. Ok, entonces lo que tenemos que creo que debemos aprovechar es que hoy el mundo en esta transformación desarrolló dos cosas puntualmente y es una nueva forma de aprender.
una nueva forma de adquirir conocimiento y con la llegada del Internet y con la llegada de la velocidad, la red 4G, 5G y todo demás, hay contenido que le permite a uno educarse de una forma diferente. Entonces el Internet le quita el monopolio a quien lo ha tenido todo, que son los libros o las instituciones y demás, y nos permite educarnos en lo que sea, en lo que sea. Pero lo segundo es que el mundo está demandando servicios, servicios sin necesidad de salir. Entonces, lo que viene en los siguientes 20 años es una demanda en el mundo de transformación digital y esa transformación digital requiere talento en todo el mundo conectado para transformarse. Entonces, así como en el año 80 el mundo necesitaba manufactura y consiguió en China en la casa que le iba a permitir volverse la manufactura del mundo económica y como lo necesitaba. Hoy el mundo necesita transformación y esa transformación es un servicio. Entonces, hoy lo que nos permite a nosotros, la oportunidad de vida que tenemos es que hoy una persona no necesita 5 años, 6 años o 10 años para educarse, para luego salir a producir, sino con esta nueva forma de educarse y con la demanda que el mundo está necesitando, hoy lo que nos permite a nosotros es desarrollar programas que le permita a esta nueva generación formarse de manera rápida y conectarse con el mundo. Entonces, vienen 20 años de transformación mundial que el país que esté desarrollando a su talento y preparándolo para el tema de los servicios es el país que va a aprovechar esta oportunidad. En Latinoamérica, o sea, les doy varios datos. El primero es Latinoamérica, de México a Brasil, tiene 780 millones de habitantes. India tiene 1.500, o sea, Latinoamérica tiene la mitad de la población de India. Pero India tiene en estos modelos de formación un modelo que desarrolla 2 millones de programadores por año. 2 millones, señores. Latinoamérica no alcanza a producir 100.000 programadores por año. Entonces, ¿qué le ha permitido a India en 25 años volverse la quinta economía del mundo? Volverse el país proveedor de servicios de lo que el mundo está necesitando. Entonces, creo hoy que en sitios aislados como el Catatumbo, como el Tibú, hoy hay una oportunidad de formar a estos jóvenes para que no se vayan de esas regiones en conocimientos que los puedan desarrollar de manera remota, conectados para empresas no de Tibú, no de Catatumbo, sino para empresas de Colombia, de Latinoamérica, y si logramos llevarle inglés, para empresas del mundo. Eso hace que el joven se quede, traiga dinero a la región, pero también traiga conocimiento. Entonces, creo que eso es vital. Y lo segundo, para finalizar, es que la educación enfrenta un gran reto. Y es que el aula de clases de hoy es muy diferente al aula de clases de hace 40 años. Hace 30 años, en el año 95, el aula de clases era un tablero, tiza y pupitre. Y el aula de clase del estrato 2 y 3 versus la aula de clase del estrato 6 de hace 30 años eran similares, tablero, tiza y pupitre. El aula de clases de hoy es un aula con 40 computadores, con conexión a internet y con una tecnología de punta. Requiere una mayor inversión, 5 veces más de inversión, pero requiere dos temas importantes que en lo público va a ser difícil mantenerlo. Dos temas. El mantenimiento de un aula de hoy es diario. Si el estudiante llega y el teclado no le sirve, no puede estudiar. Si el internet no conecta, si la pantalla no funciona. Entonces el mantenimiento es diario. El mantenimiento de un aula de clases de hace 30 años era nada. Era mantener un tablero y un pupitre. Y tres, la renovación de un aula de hoy es cada 2 años y medio. El computador hay que cambiarlo cada 2 años y medio. Y ese mantenimiento, esa renovación hace que el sector público no pueda educar solo. Nos tenemos que unir el privado. Y si el privado se une con el público, pues fabuloso. Si no, el privado tiene que ponerse a primera. Nosotros en Cúcuta, por ejemplo, hoy estamos trabajando de la mano de Francisco. Vi que estaba Francisco ahí. La Andy está jugando un papel importante también hoy en Cúcuta con lo que estamos haciendo. Y la Andy hoy en Cúcuta conoció el proyecto, se está sumando y los empresarios se están sumando. Y eso es lo que tenemos que hacer. La educación de los siguientes 20 años en países subdesarrollados como nosotros tienen un gran reto y no puede quedar en manos solo de que el público lo pueda solucionar. El privado se tiene que sumar. De lo contrario, las aulas de nosotros cada vez van a ser el aula hace 40 años y el aula de un país desarrollado es el aula con computadores y demás y el conocimiento empieza a quedar atrás en la nueva generación en países como los nuestros. Siga, por favor, Francisco tiene la Francisco, palabra. Francisco Hunda.
Hola, buenas noches a todos, noches ya o tardes aún. Eh, buenas noches, tardes patrocinio. Juan Pablo, Diego, qué bueno que podamos hacer este conversatorio que hace mucho pues estaba pendiente. A mí me gustaría responderle a Juan Carlos a Juan Pablo, perdón, sobre los temas que hay pendientes o que podemos articular entre los dos departamentos. Nosotros creo que desde el inicio que se estaba trabajando la RAP, pudimos hacer presentaciones en Bucaramanga antes que Juan Pablo pudiera estar ya a cargo de Pro Santander. E insistimos mucho en que, claro, desde una visión gremial empresarial, para nosotros es fundamental en que trabajemos uniendo nuestros principales centros poblados, es decir, Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, Barrancabermeja y Ocaña, en algo que nosotros llamamos, le pusimos ese nombre por tener una referencia, pero pues solo es una referencia, el anillo vial del Oriente, y creo que deberíamos insistir mucho en eso. El primer esfuerzo de este tema era la doble calzada Cúcuta-Pamplona, Pamplona-Bucaramanga, y increíblemente, y esto lo hemos hablado mucho con Juan Pablo, salió adelante Cúcuta-Pamplona y no salió adelante Pamplona-Bucaramanga, en que pues, nos sorprendió a todos, porque normalmente lo que esperábamos todos es que Santander tuviera un poco más de unión y de respaldo hacia esa iniciativa. Y creo que nosotros en Norte de Santander no hemos participado tanto de esa discusión y deberíamos apoyar a Santander en ese tema. Creo, pues Juan Pablo y yo nos hemos encontrado en diferentes espacios con los congresistas y los ministros para insistir en la importancia de este tema. Lo de Venezuela creo que también debe ser muy importante, atraviesa también por la parte de infraestructura, por una parte de inteligencia de mercados. Sin embargo, pues yo soy uno de los pesimistas con Venezuela. Cuando Juan Pablo dijo que había unos que creían que eso no iba a pasar, puedo ser yo, que creo que para Venezuela vienen momentos difíciles que nos golpearán obviamente a nosotros, pero sí tenemos que estar preparados, eso es una realidad y creo que nosotros nunca hemos hecho la inteligencia de mercados necesaria para llegar desde nuestras regiones y no que los productos pasen a través de nuestras regiones. Y finalmente, yo siempre hago la invitación a que nosotros dos departamentos, y pongo el ejemplo de cómo se creó la ANDI en Cúcuta, dentro de un capítulo que se llamaba Santanderes, pero a los 3 o 4 años estábamos peleando para salirnos del capítulo. Y aunque eso es un tema anecdótico, sí es una muestra de cómo todavía nos cuesta entender los dos departamentos digamos, como equipos que deben trabajar de la mano. Todavía tenemos visiones muy diferentes de lo que necesitamos. Sobre todo las problemáticas de las dos ciudades son muy diferentes, es decir, Cúcuta y Bucaramanga. Pero en algún momento tenemos que buscar lugares y escenarios en los que unamos prioridades y unamos necesidades para poder trabajar de la mano. Yo celebro estas oportunidades de conversación regional o interregional en la que compartamos experiencias y en las que además veamos que en los demás tenemos primero ayuda, dos ejemplo y tres oportunidades. También nosotros tenemos que seguir buscando oportunidades allá y ellos acá. Yo creo que eso tiene que ser permanente. No quisiera alargarme más. Gracias, patrocinio. Un saludo a Juan Pablo y a Diego. Diego, tiene pendiente contarme cómo van los acercamientos ahí con los empresarios. Saludos a todos. Gracias, Francisco. La palabra Julio Mario. Ya un segundo. Háblale a Julio Mario. Ángel, háblale a Julio Mario. Ya leí la palabra. ¿Aló? ¿Ahora sí me oyen? Sí, señor, Sí. ya se le escucha. Gracias. Bueno, la verdad, felicitaciones a Juan Pablo por la presentación que nos hizo. La verdad nos ilustra mucho. Yo hago parte de ProCúcuta y la verdad quiero decirles que esta visión de las PRO pues no la tenía tan clara y digamos que es muy necesaria por lo menos para mí y creo que también pues para todos nosotros los de ProCúcuta que estamos haciendo un esfuerzo grande de poder llegar algún día
a un Pro Santander. También quiero decirles que lo de Compuslan yo ya lo conocía de hace un tiempo, me impresionó mucho y lo que más me impacta es que eh, las personas que se capacitan en sus lugares, después de que consiguen o tienen una probabilidad de engancharse con una empresa del 80 y pico por ciento, como nos lo acaban de mencionar, es que esas personas se quedan en sus lugares y ganan un dinero que lo van a gastar y lo van a irradiar ahí, o sea, que es una economía diferente a la cocalera que es la que tenemos en el Catatumbo, de manera que no es solamente estudiar, sacarlos de su entorno para que vengan a buscar trabajo en unas ciudades, sino que también hagan producción en sus comunidades. Eso me parece a mí que es impresionante. Y también quería decirles que nosotros desde una fundación que yo lidero, que se llama Edu Emprender, hemos venido buscando cooperación internacional y dentro de las propuestas que presentamos está precisamente tener a CompusLab como un operador en caso de que salgamos beneficiados con la cooperación internacional. Eh, bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, William Mario. Muy amable. ¿Hay alguna otra pregunta? Jairo Yáñez, para que se habla. Por favor, abra el micrófono a Jairo. Ángel, Un momento. Listo. bueno, Jairo tiene la palabra. pero no tiene todavía el micrófono abierto. Ya le mandé la solicitud. Por favor, abra el micrófono, Ángel, a Jairo Yáñez. Ya le mandé la solicitud. Aló. Sí, Jairo. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Quiero de nuevo. Yo creo que tiene como un teléfono. A ver. Apaga el teléfono bueno. A ver. No sé por qué tiene un eco ahí raro. Tiene el computador y el teléfono prendido, seguramente. O está apagado el micrófono. Ambos micrófonos están apagados. Entonces, Ángel. Ahí. Voy a silenciarlo y le vuelvo a dar la palabra. Listo, Jairo. A ver. Este micrófono está apagado, pero. Jairo, ¿estás hablando por medio del computador o por el celular? No, por el celular. ¿De casualidad tienes conectado algunos audífonos o algo? Intentemos otra vez.
Ya le volví a mandar la solicitud para que... Jairo, por casualidad, ¿tienes conectado algún audífono o algo? A ver, Pues si quiere, No, mientras no que sé, el doctor Jairo puede solucionar, yo propongo leer una pregunta que hay en el chat. si haga el favor. Eh, un momento. La pregunta dice, frente al proyecto de TU, si puedes contar algo sobre el modelo pedagógico, ¿cómo logran hacer un programa tan intensivo, 11 horas diarias? ¿Les dan a otros apoyos, los alimentos? ¿Cómo logran hacer exitoso el programa? ¿Cuál es el rango de deserción que se les presenta? ¿Qué apoyo tienen en el sector público, la alcaldía y control? Me imagino que será una pregunta para Diego. Por favor, doctor Diego. Doctor Diego. Bueno, no se pudo. Vamos a tener que terminar. ¿Quería hablar, doctor Juan Pablo? Sí, había una pregunta sobre consejos para Procúcuta. Yo siempre o sea, se me ocurren dos cosas. Uno, pensar bien cuál sería la jurisdicción adecuada del ámbito de incidencia del Procúcuta. Normalmente, digamos, en la Red Pro estamos hablando de organizaciones a nivel departamental. Creemos que ahí están los principales, digamos, la visión departamental permite identificar los proyectos más estratégicos en materia de desarrollo. Eh, y ahí me parece fundamental trabajar de la mano con ustedes en que tengamos, que compartamos esa visión, por ejemplo, la que plantea Francisco Hunda, me parece muy interesante. Y dos, tiene que haber un empoderamiento de alguno de los empresarios del departamento, que tenga, ojalá, mucha credibilidad o que ayude a jalonar ese empresario eh, a otros empresarios. No es lo mismo que yo, por ejemplo, que no soy empresario, eh, convencer a un empresario que es los mismos empresarios convenciendo a empresarios. ¿Sí? Entonces yo creo que ese ha sido un elemento fundamental. En este caso, Rafael Marina ha jugado un rol esencial en el crecimiento de ProSantander. Y dos, tiene que haber alguien, un doliente, una persona 24/7 dispuesto a remangarse, a hacer que las cosas pasen, a montar la presentación, de pronto que tener un equipo, organizar, en fin. En ese caso, pues era, pues soy yo con el equipo de ProSantander, pero si eso no se tiene un buen talento humano, difícilmente pues se va a lograr avanzar. Entonces esas serían como mis recomendaciones y sobre todo que haya apropiación por parte del empresariado de esa organización. Si el empresariado no le destina tiempo, no le destina recursos, pues no va a pasar nada. En ProAntioquia se dice que la junta directiva más importante de Antioquia se llama ProAntioquia, más importante que ir a la junta directiva de Bancolombia, que de Argos, etcétera, es la junta directiva de ProAntioquia. Entonces, eso es esencial. Pero bueno, Patrocinio, muchas gracias entonces por la invitación y siempre a disposición. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Patrocinio. Sí, bueno. Sí, Jairo. Ok, bueno, ya aquí se resolvió el problema técnico también. Bueno, de nuevo,
Juan Pablo y Diego, muchísimas gracias en nombre de Procúcuta y de la Fundación. Yo creo que ha sido un momento súper importante. Sobran las palabras para complementar el entusiasmo que desde siempre hemos tenido por la integración. Cada día que pasa entendemos lo que esto significa, los retos del día a día, las situaciones que vivimos aquí en la frontera con Venezuela, con todos los temas que lamentablemente, pero yo planteo con todo respeto es que de todas estas dificultades tenemos que buscar la generación de oportunidades. Este no es un momento ni para la ciudad, ni para la región, ni para el país, a mi juicio, con todo respeto. No es el momento para caras largas, es el momento para reflexionar y aprender sobre lo vivido, capitalizar estas experiencias y seguir trabajando de la mano con ese amor por nuestras ciudades, por nuestra región, por nuestro país, apuntándole a invitarlos con el beneplácito del doctor Patrocinio a que abramos una mesa técnica y con el doctor Ríos, a que abramos una mesa técnica, ya sea que nosotros viajemos a Bucaramanga o ustedes vengan acá a Cúcuta y nos sentemos a apropiar y a definir paso a paso con una estrategia de priorización, porque pues entendemos el mensaje de que esto no es de la noche a la mañana, sensibilizarnos entre todos de lo que significa trabajar unidos no es fácil, pero tenemos el mayor entusiasmo gracias a que nos ha pasado lo que nos ha pasado. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Yo creo que mis compañeros de Procúcuta y empresarios que nos acompañan hoy se identifican 100% con este sentimiento de trabajo colectivo y que ojalá pues mi propuesta quede ahí en el camino de que abramos esta mesa técnica para no perder el contacto y que no esperemos otra vez una entusiasmada citación virtual, sino sigamos trabajando a partir de hoy para recuperar lo avanzado, porque veo que hay contactos entre la ANDI, entre Pro Santander, bueno, ¿qué hay de eso? Ahorita entusiasmadísimo, naturalmente ya lo había manifestado cuando escuché a Diego en una de las intervenciones que hizo aquí en Cúcuta en el Hotel Holiday Inn, y yo creo que para Cúcuta es fundamental. Tenemos instalaciones construidas como centros de innovación y emprendimiento y replicar lo que se está haciendo en Tibú. Yo creo que esa puerta que nos abrió una ciudad con tantas dificultades como Tibú nos debe sensibilizar para replicar y intentar hacer exactamente lo mismo, porque pues Cúcuta es una ciudad con unos niveles de pobreza y de necesidades de formación y educación que ustedes más que nadie lo conocen. De nuevo, muchas sinceras gracias de nuevo, y entonces quedo pendiente, doctor Patrocinio, para proponer esta idea de abrir esta mesa técnica. Muchas gracias y un abrazo especial. Bueno, muchas gracias, Jairo. Mire, yo le he solicitado al doctor Remolina me haga llegar el archivo correspondiente a su conferencia. Me parece que es un documento sumamente valioso. Lo voy a compartir tan pronto me llegue con toda la gente de Procúcuta y de la Fundación, a efectos de que en un término muy corto vamos a hacer una reunión no virtual, sino presencial nosotros, para entrar a discutir temas como los que se han presentado en esta mañana, en esta tarde. Espero que me haga llegar, doctor Remolina. Y de lo que está diciendo el doctor Jairo respecto de la posibilidad de reunirnos físicamente o en Bucaramanga o en Cúcuta, sigue latente la idea, y espero pues que se pueda ver realizada en un término mayor de un mes. A ustedes, doctor Remolina, doctor Juan Pablo, doctor Víctor, etcétera, y a toda la gente que se conectó
Les agradezco mucho la atención y espero verlos en una próxima oportunidad, este próximo viernes 11 de abril. Gracias y muy buenas noches. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias.